Hola, buenas. Mi nombre es Diego Blanco y el tema que les voy a tratar hoy será sobre las mediciones eléctricas. Vamos con la definición que es el proceso para determinar y cuantificar parámetros eléctricos como voltaje, corriente, resistencia y potencia en un circuito o sistema eléctrico. Vamos con los tipos. Existen varios tipos de mediciones eléctricas, cada uno enfocado en diferentes parámetros eléctricos, los cuales son las mediciones de voltaje, que se determinan la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito y se mide en voltios. Se puede identificar como la letra B pequeña. La medición de corriente, que mide el flujo de la carga eléctrica a través de un conductor. Se expresa en amperios y su símbolo es la A. La medición de resistencia, la cual evalúa la oposición del flujo de corriente de los componentes de un circuito y se mide en ohmios. Su símbolo es el omega. La medición de potencia, que calcula la cantidad de energía eléctrica consumida o producida de un circuito. La potencia se mide en vatios y su símbolo es la W. Está la medición de energía, la cual evalúa la cantidad total de energía consumida o generada. Se mide en kilovatios por hora y se determina con la kWh. Y por último está la medición de frecuencia, que se determina la frecuencia de una señal eléctrica alterna, AC, de medida de hercios, que se determina como Hz, utilizando una frecuencia o un frecuenciómetro o un osciloscopio con la capacidad de análisis de frecuencia. Vamos con los instrumentos de medición. Existen diversos instrumentos utilizados para la medición eléctrica, cada uno diseñado para medir parámetros específicos. Aquí les diré algunos, que está el primero, el multímetro, que permite medir voltajes, corrientes y resistencia. Los multímetros digitales son los más comunes y ofrecen lecturas precisas y una variedad de funciones adicionales. Eh, Están los voltímetros, que se utilizan exclusivamente para medir el voltaje. El amperímetro, que son diseñados para medir la corriente eléctrica que pasa a través de un conductor. Puede ser de tipo digital o analógico. El ohmímetro, que es instrumento dedicado para medir las resistencias eléctricas de un componente o un circuito. El medidor de potencia, que obviamente mide la potencia consumida o producida en un circuito. El medidor de energía, que registra la cantidad total de energía utilizada durante un periodo de tiempo. El frecuenciómetro, que mide la frecuencia de una señal eléctrica, generalmente en hercios. El osciloscopio, que permite observar y analizar la forma de las ondas de las señales eléctricas, lo que ayuda a medir parámetros como frecuencia, amplitud y tiempo. Y el analizador de red, que es utilizado para medir y analizar parámetros de redes eléctricas como impedancia, voltaje y corriente en distintos puntos de la red. Proseguimos con las características. Los instrumentos de medición eléctrica tienen diversas características que determinan su capacidad y precisión. Aquí te detallo algunas de las características clave. Rango de medición, que es el que indica el intervalo de valores que el instrumento puede medir. La precisión, que es la capacidad del instrumento para proporcionar mediciones exactas y repetibles. Resolución, que define la menor variedad que el instrumento puede detectar. Exactitud, que se refiere a la capacidad del instrumento para medir el valor verdadero de una magnitud. El tipo de lectura, que son los instrumentos que pueden ser analógicos con escala y aguja, o digitales con una pantalla numérica. Los digitales suelen ser más precisos y fáciles de leer.
Seguimos con el campo de medida. El término campo de medida se refiere a la diferencia de magnitudes o parámetros eléctricos que pueden ser medidos dentro de un sistema o circuito. Vamos con algunos que son, por ejemplo, el voltaje de tensión, la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. La corriente, que es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor. La resistencia, que es la oposición que un componente ofrece al flujo de la corriente. La potencia, que es la tasa a la que se le realiza el trabajo eléctrico o se consume energía. La energía, que es la cantidad total de trabajo realizado o consumido en un periodo de tiempo. La frecuencia, que es el número de ciclos de una señal periódica que ocurren en un segundo. La capacitancia, que es la cantidad de un componente para almacenar carga eléctrica. Y la inductancia, que es la propiedad de un componente para inducir una fuerza electromotriz. Ahora vamos con el alcance. El término alcance span se refiere al rango total de medición de un instrumento o sistema de medición. En contexto de instrumentación y control se utiliza para describir el intervalo completo que el instrumento puede medir y en algunos casos se relaciona con la calibración y configuración del equipo. Error. Es la medición eléctrica. El error se refiere a la diferencia entre el valor medido por un instrumento y el valor verdadero o esperado de una magnitud eléctrica. Los errores en las mediciones pueden surgir de diversas fuentes y se pueden clasificar en varias categorías. La primera es el error sistemático, que son errores constantes y predecibles que se repiten en cada medición. Pueden deberse a errores de calibración que resultan de un desajuste de la calibración del instrumento, errores del instrumento causados por defectos o limitaciones inherentes al propio instrumento, o errores ambientales debido a las condiciones ambientales como temperatura, humedad o interferencias electromagnéticas. Eh, Errores aleatorios, que son errores impredecibles que varían de una medición a otra debido a factores imprevisibles. Los errores de parallax, que ocurren cuando la lectura de una escala analógica no se realiza desde el ángulo correcto. Los errores de resolución, que relacionados con la capacidad del instrumento para discernir diferencias pequeñas. Los instrumentos con baja resolución pueden no captar variaciones menores de la magnitud medida. Errores de método, que derivados de técnicas incorrectas de medición o de la manera en que se conecta el instrumento al circuito. Y los errores de influencia, que es cuando los factores externos como campos magnéticos o eléctricos no deseados afectan la medición. La incertidumbre es una medida eléctrica que se refiere al rango dentro del cual se espera que esté el valor verdadero de la medición. Existen varias fuentes de incertidumbre en las mediciones eléctricas y comprenderlas es crucial para interpretar los resultados de manera precisa. Aquí te explico algunos aspectos clave. La incertidumbre del instrumento, que cada instrumento de medición tiene una precisión limitada. Esto se refleja en las especificaciones del instrumento. La incertidumbre del usuario, que es la manera en la que se utiliza el instrumento. Puede introducir errores. Esto incluye la forma en la que se conecten los cables, cómo se leen los resultados y la calibración del instrumento por parte del usuario. La incertidumbre ambiental, que son los factores como la temperatura, la humedad y las interferencias electromagnéticas. Pueden afectar la precisión de la medición. La incertidumbre del método, que es el método por medición en sí, puede contribuir a la incertidumbre. Por ejemplo, en mediciones de resistencia, la forma en la que se aplica la corriente y el método de medición puede afectar los resultados.
la incertidumbre de calibración, que los instrumentos deben calibrarse regularmente para mantener su precisión. Vamos con la precisión y la exactitud. La precisión se refiere a la capacidad de un instrumento para proporcionar lecturas consistentes y reproducibles bajo las mismas condiciones. Es decir, si repites la medición varias veces, un instrumento preciso debería dar resultados similares. Y con la exactitud indica cuán cerca está una medición del valor verdadero o del valor de referencia. Un instrumento exacto proporciona lecturas que se acerquen al valor real, independientemente de la consistencia de las lecturas. Zona muerta. La zona muerta en las mediciones eléctricas se refiere a un rango de valores en el que el instrumento de medición no puede detectar o medir cambios debido a sus limitaciones en la sensibilidad. En otras palabras, es el intervalo de valores de la magnitud medida en el cual el instrumento no responde o no es capaz de proporcionar una lectura precisa. Sensibilidad. La sensibilidad de una medición eléctrica se refiere a la capacidad de un instrumento para detectar y responder a pequeños cambios en la magnitud que está midiendo. En otras palabras, es la capacidad de un instrumento para registrar variaciones mínimas en la señal medida. Aspectos claves de la sensibilidad de medición eléctrica son sensibilidad de un instrumento, que es la relación entre el cambio en la señal de salida del instrumento y el cambio de la magnitud de medida. Detección de cambios pequeños. El instrumento con alta sensibilidad son capaces de detectar pequeñas variaciones en las magnitudes eléctricas, lo que es esencial en aplicaciones donde es crucial medir cambios sutiles. Diseño del instrumento. La sensibilidad está influenciada por el diseño del circuito interno y los componentes del instrumento. Respuesta a señales pequeñas. La sensibilidad se puede medir observando cómo responde el instrumento a señales eléctricas a magnitudes pequeñas. La relación entre el cambio en la salida del instrumento y el cambio en la señal de entrada indica la sensibilidad. Medición de corriente baja, que en instrumentos como los amperímetros de alta sensibilidad se utilizan para medir corrientes muy pequeñas en circuitos de alta precisión. El uso de amplificadores. Los amplificadores pueden aumentar la señal medida para que el instrumento pueda detectar y medir variaciones más pequeñas. La repetibilidad. La repetibilidad en la medición eléctrica se refiere a la capacidad de un instrumento para proporcionar los resultados consistentes cuando se realiza la misma medición bajo las mismas condiciones. Es un aspecto clave en la evaluación de la calidad y la fiabilidad de un instrumento de medición. Conceptos claves para la repetibilidad son la repetibilidad, que es la capacidad de un instrumento para dar resultados idénticos o muy similares. La fiabilidad de los datos, que la repetibilidad es crucial para asegurar que las mediciones sean confiables y reproducibles. Errores aleatorios, que las variaciones pequeñas en las mediciones pueden ser causadas por errores aleatorios que pueden ser debidos a fluctuaciones en el entorno, ruido, ruido eléctrico o variaciones en el proceso de medición. Mediciones repetidas. Para evaluar la repetibilidad se realizan múltiples mediciones de la misma magnitud bajo las mismas condiciones y se analizan la variabilidad de los resultados. Y la calibración regular, que asegurarse de que el instrumento esté calibrado adecuadamente y regularmente para mantener su precisión y repetibilidad. La histeresis. En la histeresis, en el contexto de las mediciones eléctricas y sistemas de medición, se refiere a la independencia del estado actual de un sistema con respecto a sus historias pasadas, especialmente en cómo responde a cambios en la magnitud de la medida.
En otras palabras, la histeresis ocurre cuando hay una diferencia en la salida o respuesta de un sistema al medir una magnitud, al aumentar o disminuir la entrada. En la linealidad de una medición eléctrica se refiere a la capacidad de un instrumento de medición, eh, a- para producir una salida que es proporcional a la entrada de un rango específico.